¿Qué tal? Bienvenido una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas y hoy vamos a seguir avanzando en nuestros temas, así que mira este video hasta el final porque está lleno de diversión y bastantes cosas importantes que puedes aprender. ¡Iniciamos! Muy bien, vamos a estar continuando en esta clase hablando acerca de los sensores y el día de hoy vamos a poner toda la carne en el asador para hablar acerca de un sensor que es básico, fundamental. Mira, es súper necesario para los drones. Sin él, la idea de los drones cambiaría bastante. Y vamos a ver qué es. Para eso vamos a ir ahora a la agenda del día. Muy bien, en nuestra agenda del día de hoy vamos a tener la bienvenida primeramente. Después vamos a tener un caso de estudio. Y de ahí vamos a pasar a nuestro tema. Mira qué temazo. Vamos a estar hablando hoy profundamente del GPS. Ya habíamos en otras clases dicho de qué se trataba, etcétera. Pero en esta clase le vamos a dedicar tiempo al sensor. Y vamos a ver cómo se está aplicando y cómo se va a aplicar el GPS en el futuro. Y al final, pues tenemos lo que es nuestra actividad. Así que, chicos, ¿qué esperamos? Vamos a iniciar juntos esta nueva aventura por el día de hoy. Y vámonos entonces a nuestra bienvenida. Así que, ¡bienvenido! Bueno, pues resulta que de mi parte, entre más conozco cómo son los drones, realmente más me emociono con ellos. Porque puedo comprenderlos mucho más. Pero antes de pasar al tema de los drones, la pregunta es, ¿cómo has estado? Bueno, de mi parte te mando un abrazo muy fuerte. Espero que se encuentren muy bien todos en la casa, ¿sí? Saludos a mamá y a papá. Y el día de hoy te tengo una clase que yo sé que te va a gustar bastante. Porque combina varios elementos muy interesantes, pero sobre todo porque te va a ayudar a comprender uno de los elementos o sensores fundamentales que se utilizan en los drones y que es, como mencioné antes, el sensor GPS. No quiero comenzar a platicar más acerca del GPS porque pues de eso se trata lo que viene adelante, pero sí te puedo decir que el GPS, que pues, ya habrás notado se utiliza en muchas cosas, es esa pieza clave que en este momento y en el futuro continuará ayudando a hacer cosas increíbles a los drones. Entonces algo muy importante de entender es esto. Muy bien, pues ¿qué te parece si iniciamos entonces con lo que es nuestro caso de estudio? Vamos para él. Muy bien. Sean bienvenidos al caso de este día. Y más que un caso, también es una historia, o si lo quieres ver, es un cuento. Este cuento comienza con nuestro personaje principal llamado Carlos. Carlos vive en un área boscosa, o es decir, su casa queda muy cerca del bosque. Y una de las fascinaciones que tiene Carlos es la tecnología. Y por lo tanto, una de las cosas que más le encantan a Carlos es el dron que le regalaron el fin de año. Ya se imaginarán, cuando llegó esa Navidad y debajo de ese árbol estaba esa gran caja. Y él comenzó a abrirla y sacó de allí ese dron. Un dron que había deseado durante casi todo un año. Y por lo cual se había portado bastante bien. Bueno. Había hecho algunas pruebas con su dron, lo había volado, etc. Pero ese día cargó su dron, se fue caminando hacia el campo, que te digo, no estaba muy lejos de su casa. Como a unas 3 cuadras comenzaban a desaparecer las casas. Había un valle un poco extenso y después de eso solamente árboles y más árboles. Y más árboles y después de eso más árboles, o sea que había bastantes árboles. Bueno, Carlos llevó su dron hasta el campo, lo sacó de su caja especial, lo colocó en el piso, ya que se encontraba en el valle casi frente a ese bosque.
Así que Carlos tomó el aparato, lo sacó, lo colocó, le puso la pila, puso la base, la puso en su tablet, ya estaba lista su iPad como su control y se decidió entonces a iniciar el vuelo. Lo prendió y le dijo despegar. Ya sabrán, voló a cierta altura y dijo Carlos, hoy es el día especial, hoy lo voy a volar mucho más alto que otro día. Y comenzó a elevarlo. Y dijo, bueno, ¿y si lo mando hacia el bosque? Nunca lo he hecho, hagámoslo por primera vez. Entonces comenzó a maniobrar su dron para movilizarlo hacia donde estaba el bosque. ¡Qué tomas! ¡Qué cámara tan más bonita! Carlos podía ver desde su iPad lo que estaba filmándole el dron y le mostraba. Y comenzó a volar cerca del área donde comenzaban los árboles, ¿no? Era un bosque que conforme te ibas acercando más hacia él, los árboles estaban cada vez más juntos. Entonces por eso le decían el bosque oscuro. Oscuro porque pues adentro, como estaban tan cerca los árboles, no entraba tanto la luz. Así que Carlos comenzó a sobrevolar con su dron las copas de los pinos de los árboles. Y llegó Carlos hasta cierto punto. Y comenzó a poner la cámara para que también pudiera ver lo que estaba sucediendo abajo mientras mantenía el dron en el aire. Y allí, en el bosque, algo extraño comenzó a captar su cámara. Al principio, para Carlos, era una sombra oscura, una especie de mancha que estaba ahí filmándose. Pero cuando se dio cuenta, esa cosa se movía. Tenía como brazos, cabeza, torso, piernas, pero extrañamente era muy peluda. Así que comenzó a acercar el dron y comenzó a bajarlo. Y comenzó a acercarlo a aquella figura extraña que iba moviéndose lentamente en el bosque. Dijo Carlos, ¿qué es eso? Nunca había visto algo parecido a ello. Y comenzó a acercarse más. Entonces lo que hizo fue literalmente que empezó a meter el dron entre medio de los árboles que te decía hace un momento. Conforme uno se acercaba más al bosque, los árboles como que se iban juntando un poco más. Y eso hacía que estuviera un poco más oscuro. Por esa razón, la figura no se veía con tanta claridad. Pero Carlos obviamente no tenía miedo, debido a que pues el dron era el que estaba entrando, no él. Él estaba muy seguro en la parte del valle, a una distancia muy prudente de ese lugar. Pero le llamaba extremadamente la atención esa figura que se movía en el bosque. Sí, eso pensó Carlos. Dijo, ¿esto será Pie Grande? ¿O algo así? ¿Y si yo logro tomar el primer verdadero video de Pie Grande? Y entonces Carlos más se emocionó y comenzó a bajar el dron, a meterlo en medio de los árboles y a seguir la figura. Cuando aquella figura se dio cuenta de que el dron lo estaba siguiendo. Y es así que esa figura tomó una rama y la lanzó sobre su dron. ¡Fah! ¿Y qué creen que pasó? Obviamente sí le atinó y el dron cayó allí en medio del bosque. El dron quedó apagado completamente. Perdió completamente la señal en ese momento. No puede ser, dijo Carlos. Regresó corriendo a su casa, Carlos asustado, y le dijo a su mamá, mamá, acabo de perder el dron que me regalaron. Pero ¿cómo, hijo? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Es que vi un animal en el bosque que me llamó la atención, algo en el bosque vi, bajé el dron y eso tomó una vara y me lo aventó.
Su mamá se puso seria y se le quedó mirando con esa cara de: mira, Carlos, no me estés cotorreando, dime la verdad, dime que te pusiste a manejar mal el dron y que lo acabas de perder, solamente eso es lo necesario que me tienes que decir, no me tienes que contar toda esa historia, por favor. Está bien, mamá, no te preocupes. Carlos fue con su iPad, se conectó a internet y empezó a buscar algo acerca de su modelo. Y decía, y sabía él, que su modelo tenía algo que se llama GPS, un sistema de posicionamiento satelital, el cual permite localizar algunas cosas o que sepas dónde estás. Entonces sabía que su dron tenía un pequeño chip GPS que, aunque el dron estuviera apagado, por decirlo de alguna manera, el GPS seguía activo para poderlo localizar en caso de ser extraviado. Dijo: entraré en el bosque. No, no voy a entrar solo. Agarró, habló por teléfono, le habló a su amigo Felipe y le dijo: Felipe, lánzate a mi casa que te tengo una misión. Obvio que no le dijo a Felipe en ese momento que había pasado. Le dijo, nada más que sí le dijo a Felipe: Felipe, tráete una vara, un bate o algo así. ¿Un bate, Carlos? ¿Pero para qué? Es que vamos a ir al bosque. Y luego, o sea, ahí hay venados, ardillas y cosas de esas. Tú tráetelo, le dijo. Así fue que los dos chicos caminaron de nuevo rumbo hacia el bosque porque Carlos quería recuperar su dron. Caminaron hacia allá. Activó el iPad. Y el iPad le empezó a indicar dónde muy probablemente se encontraba tirado su dron. Y sí, más o menos dijo: está bien, porque es el lugar por donde se me cayó. Conforme iban avanzando en medio del bosque, obviamente que este se iba oscureciendo más. Y aparte está pasando el día. Está bajando cada vez más el sol. Entonces Carlos le comenzó a decir a su amigo Felipe lo que había pasado realmente. Felipe se puso histérico y le dijo: ¿por qué me trajiste? No me debiste haber traído. Avanzaron hasta allá y efectivamente allí estaba el dron. Lo tomaron y le dijo Felipe: ¡mugroso el último que llegue! Y empezaron a correr de regreso hacia las casas. Y así fue que llegaron a salvo y no pasó nada. Pero Felipe, intrigado, le dijo: hay que ver qué sucedió. El dron estaba bien, simplemente se había apagado, no le pasó nada grave. Lo bueno. Su mamá lo vio el dron y le dijo: ¿no que se te había perdido? Pues sí, pero ya lo recuperé. Ah, dijo su mamá. Ok, está bien, está bien. Ok, vaciaron el video que estaba en el dron al iPad. Y efectivamente se podía ver a este ser moviéndose en medio del bosque. Entonces tuvo una nueva idea. Carlos dijo: me voy a volver millonario, le dijo a Felipe. Y Felipe le dijo: ¿cómo? ¿Vas a atrapar al Sasquatch? Y le dijo: sí. Y tengo una idea cómo. El otro día vi en internet que hay unos aparatos que son unos GPS portátiles y que son adheribles y que los están utilizando en algunos animales, como el ganado. Podríamos poner una pistola a mi dron, lance el GPS a ese animal y después de eso, si no se lo quita, podríamos rastrearlo. Incluso estuve investigando, dijo Carlos. Puedo hacer que el dron lo siga y lo filme a donde quiera que vaya. Claro que esta vez lo haré desde la altura prudente. Así que pidió por internet el producto. A los 3 días llegó a su casa, traído por Amazon. Sacó la caja y le dijo a su mamá: hijo, ¿qué es eso? Dijo: no te preocupes, mamá. Abrió, sacó. Y sí, traía varios repuestos. Eran unos pequeños chips muy minúsculos
que eran GPS especiales para el seguimiento. Así sucedió que regresaron al bosque, le puso a su dron el aditamento de pistola, en él puso ese GPS, se lanzaron y empezó a tratar de volar el dron por el área cercana donde lo había volado. ¿Y qué creen? Estaba allí. Así que lanzó el GPS. El animal volteó y sintió que algo le cayó en la espalda, pero no se alcanzaba hasta atrás. Esa parte del medio donde no alcanzaba el agarrarse. Como no sintió dolor ni sintió nada más, el pequeño GPS en miniatura se quedó pegado a su piel. Y es entonces que le dijo Carlos a Felipe: Felipe, rápido, tráete al de la televisión inmediatamente, háblale por teléfono, yo lo voy a seguir rastreando. Felipe corrió y fue a avisar al de la televisión, al cual ya le habían dicho antes y le habían mandado ese video. El de la televisión llegó. Mientras entonces Carlos estaba siguiendo a este ser que se estaba moviendo en el medio del bosque. El de la televisión le dijo a Carlos: si es el abominable hombre de las nieves, te acabas de hacer el hombre más famoso del mundo en este momento. Empezaron a transmitir en vivo lo que estaba sucediendo y cómo lo estaba rastreando. Entonces obviamente la policía se enteró y otras personas se enteraron, Protección Civil se enteró, etcétera, etcétera. Y como todo mundo sabía, gracias a Carlos, dónde se encontraba el animal sentado en el bosque, fueron por él a buscarlo. Cuando regresaron, bueno, no precisamente era el abominable hombre de las nieves. Sí era un gorila que estaba en el bosque y que descubrieron que se había extraviado de un zoológico cercano y que nunca más supieron dónde quedó. Pero resulta que estaba viviendo ahora en el bosque. Bueno, no fue el abominable hombre de las nieves, pero sí resolvió el caso. Esta es la historia de Carlos y el cuento de la sombra. Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, como decía hace un momento, vamos a continuar. Y empezaremos a explicar a profundidad, como dije al principio del video y como ya lo vieron en la historia, qué es un GPS. Muy bien, pues fíjate en esta imagen. En el pasado, las personas cuando querían encontrar un lugar, un sitio, pues llegar a un lugar en el mundo, pues lo que tenían que hacer era básicamente mirar al cielo y por medio de él determinar hacia dónde se encontraba, por ejemplo, una ciudad, un puerto, sus hogares, etc. Entonces, en aquella época utilizaban el movimiento del sol y el movimiento de las estrellas para poderse orientar. Así es. Bueno, uno de los inventos más grandes y concluyentes para poderse uno localizar a sí mismo o localizar un lugar al que se quería ir fueron los mapas. Los mapas han sido un gran invento. ¿Por qué? Porque permiten ayudarnos a orientarnos y poder saber a dónde conducirnos para llegar a ese lugar que estamos buscando. Los mapas han sido de gran ayuda para la humanidad por muchos siglos. Pero bueno, la humanidad no se quedó allí y avanzó a lo que nosotros conocemos ahora como GPS. Así es. Entonces, cuando estamos hablando de GPS, estamos hablando de esa tecnología que a veces tú has llegado a ver o quizás has utilizado, ya sea por ejemplo en el celular o quizás desde tu automóvil, que te ha ayudado a llegar a ese lugar que no sabías dónde estaba. Incluso te logra mostrar un mapa y te dice la posición exacta donde estás. Un ejemplo de eso es el que utilizamos, por ejemplo, con Google Maps, el cual nos permite orientarnos en medio de calles, carreteras
Incluso puede mostrarnos diferentes tipos de patrones para llegar a un lugar. Nos puede decir cómo llegar caminando, cómo llegar en bicicleta, cómo llegar en un automóvil o en un autobús público. Es increíble todo lo que se puede hacer con el GPS. Pero seguimos teniendo una gran duda. ¿Qué es un GPS? Muy bien, bueno, como comentamos al principio de este video, el GPS por sus siglas significa Sistema de Posicionamiento Global. Cuando hablamos de un sistema, estamos hablando que son una serie de elementos, varios y distintos, que funcionan unidos para trabajar y lograr algo en común, un objetivo en común. Hablando, por ejemplo, de sistemas, tenemos el sistema digestivo, que tiene en común el poder procesar la comida que comemos, o el sistema circulatorio, que lleva el alimento a las células de todo nuestro cuerpo, o qué tal el sistema nervioso. Esos son agrupaciones de diferentes elementos que no necesariamente son iguales o parecidos, pero que cuando trabajan unidos dan un resultado. Entonces, eso es un sistema. Cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando del lugar donde algo o alguien se encuentra. Y global, pues estamos diciendo que este sistema para encontrar a algo o a alguien funciona, así es, en todo el mundo. Muy bien. Bueno, ¿de dónde vino el GPS? Bueno, pues digámoslo así, que como muchas de las cosas que hoy disfrutamos, el GPS inició como un invento militar. Así es, su nombre era Napstar. Napstar era un sistema de GPS básicamente en el cual utilizaban la tecnología en ese momento para poder orientar, por ejemplo, misiles que se lanzarían hacia otro país. Ayudaba también a poder dirigir embarcaciones en el mar o poder decirle a una tropa hacia dónde tenía que dirigirse y poder hacer y organizar un ataque. La primera vez que se utilizó Napstar, que es el padre del GPS, fue por medio de un satélite que se lanzó por parte de Estados Unidos en 1978. Bueno, he de decir, esta tecnología es norteamericana. Bueno, pues pasaron muchos años, bastantes años. Fue hasta el año de 1995 que el GPS comenzó a utilizarse por el sector que ya no era militar. Y comenzaron a aparecer aparatitos como este que estamos viendo en la imagen, los cuales nos ayudaban a poder decirnos dónde exactamente nos encontramos. Esto es una de las primeras versiones de GPS de aquella época. Muy bien, pero fue hasta el año 2000, bueno, no pasó tanto tiempo, que fue posible utilizarlo por cualquier persona, pero oiga usted esto, fue posible utilizarlo ya de forma gratuita. Esto hizo que a partir del año 2000 hasta nosotros, 20 años después, el boom del GPS fuera tomando cada vez más fuerza. Y es que ahora, pues la mayoría de los carros, por ejemplo, traen un GPS para ayudarte a localizarte dónde te encuentras o dónde quieres ir. Muy bien, pero todavía nos estamos preguntando, ¿y qué es un GPS y para qué me sirve? Sí, esperen. Con calma, ya vamos para allá. Algo importante que debemos de entender acerca del GPS es que el GPS en realidad no necesita del internet para funcionar. Son cosas que están separadas, completamente separadas. Otra cosa muy importante, el GPS tampoco necesita de la señal de tu teléfono para funcionar. También la señal de tu teléfono está completamente separado de tu GPS. Sin embargo, cuando juntamos nuestro GPS, la señal de internet y la señal telefónica, se puede hacer que este sea aún mucho más eficiente. Y un ejemplo muy práctico de esto es el que hablábamos hace un momento, que es Google Maps, el cual involucra la señal de GPS que no necesita internet, ¿sí?, para localizarte a ti y decirte cómo llegar a otro lugar, pero utiliza información que está en el internet para enriquecer
lo que se ve a tu alrededor. Por ejemplo, te dice el nombre de una tienda, te puede ayudar identificando fotografías del lugar, etcétera. Eso se logra gracias al internet, ya que tienes una conexión con tu sistema de telefonía celular. Así es. Bueno, el GPS tiene tres partes básicas. De hecho, hablando de estas tres partes básicas, ya lo habíamos hecho antes. La primera parte básica son los satélites. Así es. Existen diversos satélites que en este momento se encuentran en el espacio que se utilizan específicamente para el GPS o tienen funciones afines al GPS. Bueno, tranquilo. Voy a ir explicando cómo es que funcionan estos satélites y no me voy a tardar mucho en llegar a ello. Muy bien, el segundo elemento que es muy importante son las estaciones terrestres. Estas estaciones terrestres todo el tiempo lo que están haciendo es que están validando las posiciones de los satélites en el espacio. Detectan constantemente que un satélite se encuentra en la posición en la que debería de estar. Muy bien. El último elemento del GPS se llaman receptores. Y un receptor puede ser tu automóvil, puede ser tu celular, puede ser un chip que se le pone al ganado o podría ser incluso tu dron. Así es, ese es el tercer y último elemento. Entonces, repasemos. Tenemos tres elementos. 1. Son los satélites que están en el espacio. 2. Los receptores que todo el tiempo están checando a los satélites. Y 3. El que utiliza el servicio. Así es. Muy bien. ¿Cómo es que funciona? Bueno, pues en vez de que utilicemos las estrellas, aquí lo que utilizamos son los satélites. Digámoslo así, que los satélites se sabe en qué posición deberá de estar en cierto momento. Todo el tiempo estamos dando vueltas en el espacio, entonces no siempre es el mismo satélite, pero ese satélite en cierto horario debería de estar en alguna posición. Gracias a la triangulación de posiciones con respecto a una persona que está en la Tierra, se puede determinar entonces la posición real donde uno se encuentra. Lo sé, aún es como no entendí nada. Pero espera, voy a dar un ejemplo que te va a ayudar a comprenderlo fácilmente. Muy bien, imaginemos que de repente tú te encuentras corriendo en algún lugar en Estados Unidos, no sabes en qué sitio estás, pero le preguntas a una persona y le dices, oiga, ¿dónde me encuentro? Y te dice, te encuentras como a 644 kilómetros de Boise. Bueno, eso pues no te ayudaría mucho, realmente no te dice nada. Entonces continúas ahí y de repente ves a un policía en la esquina y le preguntas a este policía, oiga, ¿sabe dónde nos encontramos? Y te dice, no lo sé exactamente, pero sé que nos encontramos a 1255 kilómetros de Fargo. Bueno, quiere decir que te encuentras en medio de estos dos círculos, en medio, entre la intersección, pero aún no sabemos exactamente dónde te encuentras. Así que le preguntas a un tercer individuo por la calle y te dice, bueno, mira amigo, tú te encuentras a una distancia cercana a Salt Lake City y te dice el número de kilómetros a los que tú te encuentras de este lugar, que son más o menos unos 1255 kilómetros. Y entonces, bueno, el chiste es que con estos tres elementos, estas tres posiciones, cuando se interceptan los círculos de estas tres posiciones, nos queda un espacio de la Tierra muy pequeño y esa intercepción es el lugar donde tú te encuentras, que en este caso sería Bozeman en Estados Unidos. De esta manera es como trabajan, es decir, en el espacio cada uno de los satélites va diciendo la posición que tiene en el espacio respecto a ti en una distancia tal. Cada uno de ellos, por lo menos utilizamos de 3 a 4 satélites. Con la unión de las distancias de los 3 y 4 satélites es posible decir en dónde te encuentras con una diferencia que a veces es solamente de centímetros, así como lo viste,
centímetros. Muy bien. Como escuchamos en la historia, un dron puede ser localizado gracias a su GPS. E incluso, como en nuestra historia de Carlos, si en algún momento lográramos perder ese dron, podríamos recuperarlo gracias a ese mismo GPS. Bueno, eso es verídico. Pero lo que te traigo aquí es una cosa que... ¡Mamma mía! Como dice Mario Bros. Lo nuevo o lo que se está moviendo ahora con los GPS es que no solamente puedas tú encontrar a tu dron, es que tu dron te encuentre a ti. Imagínate que tenemos un grupo de personas en una montaña, se llegan a perder, piden ayuda y entonces este bonito GPS lo que hace es localizarlos, rastrearlos y en vez de mandar a una persona para rescatarlos, pues primeramente mandas a este dron para ver cómo están, darles señales y darles ánimo y darles aquel equipo que necesitan para poder sobrevivir. Así es como los localizarías. Bueno, pero eso se parece mucho a otras cosas que hemos visto. Vamos por más. Mira esto. Imagínate que sales de paseo con tu familia y quieres filmarte. Sí, pero no vas a filmarte como la mayoría de los mortales, tú cargando la cámara en mano de tu celular. No, has decidido que vas a filmarte por medio de un dron. Pero, ¿cómo vas a estar controlando el dron y al mismo tiempo filmándote? Lo vas a hacer porque vas a tener un chip GPS en alguna parte de tu cuerpo o en tus bolsillos para que el dron te siga y comience a tomarte ese video mientras tú caminas. ¿Qué tal, eh? Otra de las cosas en las cuales se utiliza el rastreo o seguimiento por medio del GPS es en los animales, sí, así como en la historia de Carlos y aquel gorila que se encontró en el bosque. Pero en la vida real lo que sucede es que les ponen chip, por ejemplo, a las vacas, y entonces si yo quiero ir a una vaca específica, gracias a ese GPS, yo puedo hacer que mi dron vaya y me filme a esa vaca. Y no importa dónde corra, mueva, brinque, sube o baje, mi dron la va a seguir. Algo similar tiene aplicaciones en la seguridad. Esto es, por ejemplo, en un cierto tipo de transporte que lleve mercancía valiosa. Sí, normalmente mandamos a una persona que vigile ese camión. Pero en la actualidad se puede enviar a un dron que siga ese aparato que se está moviendo, o sea, el camión, y verifique que llegue a donde debería de llegar en una ciudad. Por ejemplo, conforme más potencia tenga el dron y pueda mantenerse más tiempo volando, pues las distancias serán mayores. Pero esto es un gran avance en materia de seguridad. Muy bien, toca el turno ahora de nuestra actividad. Estamos ya cerrando la clase del día de hoy. Nuestra actividad es la siguiente. En una hoja blanca, tamaño carta, por favor, escribe tu nombre completo, grado, grupo, la fecha en la que hiciste la actividad y por supuesto, no se te olvide el título Habilidades Tecnológicas. Y vamos a nuestra actividad. La actividad está súper sencilla, pero tiene un sentido de repaso de todo lo que vimos aquí en el video. Necesito que regreses el video, lo veas, tomes tu tiempo y escojas uno de los usos que se le están dando ahora a los GPS y lo dibujes. Mira, aquí en la hoja te dejo mi gran ejemplo. Tengo a mi dron, tengo a mi vaca y debajo escribí un título donde explica cómo está funcionando. Es decir, que mi dron está siguiendo a esa vaquita. Así que, chicos, por mi parte es todo por esta clase. Nos estamos viendo muy pronto. ¡Saludos!